Hola, soy Sebastián Mora, profesor de competencia lectora y formo parte del equipo de diseño y desarrollo de recursos didácticos del preuniversitario CEPECH. A continuación, revisaremos una pregunta que se presentó en la PAES de competencia lectora, proceso de admisión 2025. Comencemos entonces con este interesante video. La pregunta que escogí para este video forma parte de la lectura número 1 de la forma 103 de la PAES de competencia lectora proceso de admisión 2025. La pregunta es la número 8. ¿Por qué escogí esta pregunta? Por un lado, el enunciado en sí contiene algunas expresiones que marcan la diferencia con respecto a preguntas de este tipo que se han formulado en otras PAES de competencia lectora. Pero también, por otro lado, las alternativas presentaban algunos distractores que exigían realizar un análisis más profundo o más detallado del texto que estábamos leyendo. Por lo tanto, en este video, a modo de modelamiento, iremos viendo el paso a paso que nos permitirá determinar cuál es la respuesta correcta para esta pregunta. Lo primero que haremos entonces será identificar las palabras claves del enunciado. La expresión estado anímico ya nos indica que esta pregunta exige que nosotros emitamos un juicio de valor con respecto a la emoción que tiene la poeta frente al discurso que debe pronunciar. Pero también la pregunta nos entrega el elemento de análisis al indicar que esto es al inicio del discurso. Es decir, teníamos que ir sí o sí al primer párrafo de esta lectura. Por lo tanto, para responder correctamente esta pregunta es muy importante, por un lado, considerar la información explícita que entrega la lectura, pero también aquella información implícita, aquella información que no vemos y que es necesario interpretar para responder correctamente este enunciado. Pero también era muy importante conocer el significado de las distintas expresiones que aparecían en las alternativas, así como también comprobar que la justificación que se entregaba en cada una de ellas justamente nos permitiera responder correctamente el enunciado. Respondamos entonces esta interesante pregunta. Para ello, siempre vamos a recordar que esta pregunta exigía analizar el primer párrafo de la lectura. Cuando nosotros lo leíamos, lo primero que nos debíamos preguntar es, ¿qué tema va a abordar la poeta en su discurso? De acuerdo a la marca textual explícita, claramente ahí nos damos cuenta de que ella hablará sobre poesía. Pero también ella expresa cuál es su sentir con respecto a lo que tiene que hacer. De manera explícita, ella menciona, raras veces he hablado sobre poesía, casi nunca. Incluso ella menciona que no lo hace muy bien. Y que a raíz de esto, en el fondo, el discurso que ella va a presentar no va a ser demasiado largo. Entonces, interpretemos ahora estas expresiones que de manera explícita la lectura nos entregaba. ¿Cómo se siente entonces la poeta frente al tema que va a abordar? Por un lado, nos damos cuenta de que ella manifiesta falta de confianza en sí misma. También ella está convencida de que es algo que no va a hacer muy bien. Y por otro lado también ella manifiesta cierta sensación de incomodidad frente a lo que tiene que hablar de acuerdo al tema que está exponiendo. Comprendiendo entonces esta interpretación que hemos hecho de la información textual que nos entrega la lectura, analicemos a continuación las alternativas. En el caso de alternativa A, nerviosismo, porque ignora el tema que va a desarrollar en su discurso. Pregunta: ¿ignora ella el tema del cual va a hablar? No, porque ella sabe que tiene que hablar de poesía. Pero ¿pudiéramos decir que su estado anímico es que está nerviosa? Claramente esta alternativa la vamos a descartar porque más que sentir nerviosismo, lo que la poeta expresa es su falta de experiencia o su falta de práctica frente a este tema que debe abordar. Por otro lado, la alternativa E dice agobio, porque reconoce que la elaboración de su discurso fue desprolija. Esta alternativa también la vamos a descartar porque las palabras que expresa la poeta al inicio de este texto no reflejan un cuestionamiento sobre la estructura de su discurso o sobre la calidad del discurso que ella va a presentar, sino que lo que ella expresa está relacionada con su capacidad para hablar sobre poesía.
Pero fíjate en la alternativa letra C, pesimismo, porque cree que su exposición es insuficiente para un discurso. Ya, esta alternativa presentaba un distractor muy interesante, porque fácilmente pudiéramos decir, la poeta en realidad es negativa con respecto a cómo se ve a sí misma. Sin embargo, esta alternativa es incorrecta porque la justificación que entregaba esta alternativa no coincide con lo que leíamos en el texto. De hecho, tal como vemos en esta presentación, el tono que utiliza la poeta para referirse a sí misma está asociado a cierta incomodidad, a cierta inseguridad y también a cierto grado de humildad, de cómo ella se ve frente al tema que tiene que abordar. Por lo tanto, esta alternativa también la vamos a descartar y este distractor en particular hacía muy fácil que uno se inclinara para responder esta alternativa. No la teníamos que marcar. Por lo tanto, la respuesta correcta que sí podemos considerar es la alternativa letra D. Incomodidad porque plantea su falta de práctica frente al tema del discurso. Claramente las marcas textuales que encontramos en el primer párrafo reflejan esa falta de seguridad, esa falta de comodidad frente al tema que tiene que hablar, pero nada que ver con nerviosismo, agobio ni pesimismo. Respuesta correcta entonces para esta pregunta, alternativa letra D. Pregunta, ¿qué te pareció la resolución de este ejercicio? Yo personalmente la encontré súper interesante. Por lo tanto, si te gustó este video, te invito a darle un like, así como también a suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube y estar muy atento a los próximos videos que se publicarán respecto a la PAES 2025. Nos vemos muy pronto.